La iglesia, usted mismo, ¿tiene la capacidad de romper un pacto? Alguien se equivocó, no sé, era joven, ignorante, ambicioso, se dejó inclinar, digamos, por sus bajas pasiones y hace un pacto con todas las de la ley, con el diablo. Y, digamos, por un cierto periodo se da cuenta que resultó esto del pacto y sobre la misma se da cuenta de que fue la peor idea que ha hecho en su vida. ¿Ese pacto se puede disolver o, como, perdone la referencia, como se ve en las películas, una vez que uno confirma con sangre, sonaste y fue tu libre albedrío, ya no hay nada que se pueda rescatar ahí? Se puede. Se puede. Se puede. Es más fácil que liberarse de la AFP o de la... Ya, perfecto. Claro, de la ISAPRE, ¿no? Padre, a propósito de lo que usted decía recién, de que el mal como que siempre está acechando, el demonio ahí, hay una duda que yo creo que muchas personas en algún momento en su vida han tenido y es como, ¿por qué Dios permite? Y es como una duda existencial que uno dice, ¿es que realmente es necesario el demonio como para que nosotros con nuestro libre albedrío nos volvamos hacia el camino del bien y de la luz? ¿O qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué el mal está ahí acechando igual? Por ejemplo, mucha gente que dice, yo me porto bien, yo no hago daño, yo hago el bien y me llega el mal y me llega el daño y lo paso mal y es como que el diablo estuviera ahí dándose vueltas una y otra vez. Pero a lo mejor no es el diablo. Porque ahora todo el mundo le echa la culpa al diablo, porque no todo tiene que ver con el diablo. O la maldad, por ejemplo. Claro, hay cosas que tienen que ver con nuestra humanidad. Tienen que ver con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia, el pecado, como decía al principio. La puerta más grande que le abrimos al demonio es el pecado. La mentira, la soberbia, el orgullo, etcétera. Por ejemplo, en Chile se ha institucionalizado la mentira como una cosa cierta y la verdad como una cosa que no se debe decir, lo políticamente correcto. Claro. Entonces vamos viendo que se encarcela la verdad y se libera la mentira. Y eso tiene consecuencias. Yo escuchaba hace pocos días, creo que ayer, y me quedé muy impresionado cuando daban las cifras de los migrantes en Chile, ¿no? Donde aparecen los haitianos como en el 4.º lugar. Exacto. Pero nos están escondiendo información, no puede ser, no pueden estar en 4.º lugar. Son muchos más. Entonces ahí hay una mentira. No es que ellos entraron de cierta forma como turistas. Otra mentira. Porque tenemos gente que está entrando al país y que son tratados después como esclavos porque les pagan una porquería y los tienen abandonados. Hay una acción del demonio. Hay una acción concreta de él. Significa que constantemente y todo el día estamos constantemente infestados porque uno soberbio de repente en un rato, después no, después... El diablo aprovecha todo lo que tú le entregas. El diablo aprovecha las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas para actuar en la vida. Porque nosotros le damos la mano. Y por último, San Agustín dice que el demonio es como un perro amarrado a una cadena. Mientras yo no me meta en su terreno, no debo temer. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy día? La gente se ha ido a meter a su terreno, por eso tenemos más problemas. Tere, ¿tú querías decirle algo al padre? Padre, sabemos que los tiempos han cambiado, hay más violencia, más odio, menos fe en muchos casos. Yo quiero saber si en la actualidad hay más posesiones que en tiempos anteriores. Uy, buena pregunta. La verdad es que no podría decirte sí o no, porque como no había un registro antiguamente, hoy día quizás tenemos más información por todos los medios, la tecnología. Pero sí ha aumentado, por eso que hay una mayor preocupación y están aumentando los números de exorcistas en Chile. Yo no soy el único. Claro, no. Yo lamentablemente, cuando a mí me nombraron, esto salió en los medios de comunicación y esto se hizo viral y yo perdí un poco la privacidad y todo, pero no soy el único, hay varios exorcistas en Chile. Y faltan más, parece, ¿no? Sí, faltan más porque yo creo que hay lugares que hay que exorcizar. Yo exorcizaría algunos lugares puntuales. Ya, me gustaría que entráramos después en ese tema respecto no solo a las personas, sino también a objetos y lugares, maestro. Padre, sería importante mencionar que los procesos de liberación o de exorcismo no son un solo evento. Es decir, alguien va, padre, tengo un demonio, un problema, y la liberación usted en 1 hora y estamos listos. Hay procesos que duran 3, 4, 5 años. Y más. Y más. Claro. ¿Años incluso? Claro, lo que pasa es que a veces nos confunden a nosotros como si fuéramos chamanes, ¿ya? O brujos buenos, entre comillas. Una vez me llamó una señora por teléfono y me dice, padre, sabe que tengo un problema en la casa, yo quiero que usted venga a hacer una limpieza. A saumerear la casa. Yo digo, señora, yo soy sacerdote, no hago aseo, ni siquiera limpio mi pieza. Entonces, claro, entonces hay una confusión en el lenguaje porque también en los medios de comunicación les han encargado de confundir mucho.
Y obviamente que eso aumenta, a propósito de tu pregunta, aumenta la acción del mal en esto. Y por otro lado, a veces se hace más difícil también. Entonces, para poder determinar si una persona verdaderamente está poseída, hay que contar con la opinión del psiquiatra, de un psicólogo, de un neurólogo. En algunos casos hay que ver otros médicos, porque puede ser. Yo tengo que descartar. A veces no es necesario. A veces no es necesario porque entran al templo o uno se acerca a ellos y con algún objeto sagrado y hay una reacción inmediata. No es necesario. Entonces, pero en otros sí. Hay gente que finge síntomas. Perfecto. Entonces, pero es fácil pillarlo. Ya, yo soy, llama la atención, no me yo soy agudo. Perfecto, Ya. sí, ¿Y cuál yo es- sé. Entonces, yo lo he visto en acción. Entonces, a propósito de síntomas, ¿cuáles serían los reales o las manifestaciones así que claramente uno sabe que ahí estaría el diablo dentro de esa persona? Hay varios, Ya. pero por ejemplo, los característicos, los Claro, más conocidos, los clásicos, ¿no? los clásicos, ¿no es cierto? Bueno, los más estrambóticos, es decir, caminar por las murallas, caminar verticalmente. Perdón, antes que siga, esas cosas que uno ve en las películas donde se desafía la lógica, la ley de gravedad, ¿usted ha visto algo así, alguien levitar, por ejemplo? No, todavía no. Yo creo que si veo a alguien yo voy a salir arrancando, pero hasta el momento no me ha tocado verlo. ¿Y cómo es eso entonces eso de las paredes? Para poder entenderlo. Hay exorcistas que les ha tocado esa experiencia de ver personas que caminan verticalmente por la muralla o que levitan hasta el techo. O realizan contorsiones inusuales. Claro, eso lo he visto yo, que es imposible que una persona que no sea contorsionista, no sea gimnasta, tenga, ¿no es cierto?, que doble la columna casi en una C hacia atrás. Eso no se puede, pero en algunos casos sí aparece. ¿Tiene que ver con el nivel de infestación? O sea, con el nivel No, pues ahí de estamos, posesión. ahí ¿De estamos, posesión que ahí tengáis? estamos hablando de posesión, claro. O sea, Los perdón, otros términos, tendría claro. que ser el mismo, dependiendo del nivel de posesión que tenga la persona. Si una posición más fuerte, posiblemente caminar por la Puede muralla, ser, si una sí, posición... sí, depende de los demonios. pues. Hay demonios más fuertes y Hay- demonios más débiles. Claro, si los demonios tienen jerarquía también. ¿Ya hay están un número ordenados limitado ellos, de sí, demonios? Las cosas están ordenadas. Perdón, padre, ¿hay un número limitado de demonios con nombre y apellido? Así como, o son infinitos. A ver, hay un texto de los Efesios que dice que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra dominaciones, potestades, espíritus impuros que están en el espacio. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de eso, son muchos demonios que están al servicio de los grandes demonios, pero los más conocidos que se escuchan por la televisión, que la gente ha leído, Baal, Lucifer, el diablo, etcétera, ¿no? Y otros más. Pero, por ejemplo, en algunos casos puede suceder que aparezca un demonio muy poderoso. Por ejemplo, hay gente que le da miedo porque dice que... Hay curas que les da miedo porque dicen que el diablo le puede gritar los pecados, la vida de uno. Porque también una de las características de la posesión es que pueda tener conocimiento Son psíquicos, veo. de cosas secretas, pero en el fondo es porque el diablo intuye. Si el diablo no es tonto, pues, intuye. El diablo es estúpido, que es diferente. Ajá. Entonces, él intuye, por lo tanto, de repente, claro, si el Le cura... saca los trapitos al sol. Claro, saca mentiras, verdad. Perfecto. Padre, si yo soy atea Ajá. y estoy poseída, ¿es usted quien debe sacarme el demonio o es otro tipo de persona? Depende de dónde quiera ir usted, pues, pero los exorcismos se hacen en la Iglesia Católica, aunque otros digan lo contrario. En la Iglesia Católica. Porque el rito de exorcismo es de la Iglesia Católica y lo que yo uso es el ritual de la Iglesia Católica. Perfecto. En otra iglesia, en nuestro grupo a lo mejor le van a hacer oraciones de liberación, le van a hacer oraciones para sanar, no sé. Pero el rito de exorcismo propiamente tal es de la Iglesia Católica, Y en aunque otros digan lo contrario. Padre, en ese sentido, ¿necesariamente tiene que ser en un lugar encerrado, en 4 paredes? ¿Podría ser en la iglesia o no tiene que ser en la iglesia? ¿Cuáles serían más o menos las características en cuanto al contexto de hacer un ritual, por ejemplo, de Se exorcismo? requiere que sea en un lugar privado, cerrado, pero también puede darse de repente, no sé, pues en otro lugar. A mí me tocó una vez atender un caso en una universidad. ¿Ya? En Y una nada sala que de... hacer, lo encerramos, sí, Ya, lo encerramos. ya. Pero lo que me llamó la atención ahí es que yo entro y hay un señor que me dice, padre, pero ¿esto se pega? No, le digo yo, ¿por qué? Pero usted va a hacer una limpieza. Y bueno, yo caché que el tipo era esotérico. Ya, y entonces, después que terminamos el rito,
averiguo quién es ese señor. ¿Ya? Y era el psicólogo de la universidad. Por supuesto. Yo habría esperado que como psicólogo me diera algún diagnóstico clínico, pero no que me dijera esa brutalidad. Pero sobre lo mismo le tengo que preguntar. O sea, según entiendo, si usted está oficiando un rito de exorcismo, ¿cierto? Está con sus ayudantes y la persona está posesa así, pero te pasaste. Si yo voy de mirón nomás, supongo que usted me permita, así como por ver nomás, y yo me siento en una sillita así mirando, ¿a mí me puede pasar algo o yo estoy protegido, digamos ahí? O en realidad de partida no tendría nada que pito ni flauta que tocar a ellos. El diablo no tiene el poder para hacer lo que quiera, si no es omnipotente ni omnisciente. El demonio no puede hacer lo que quiere, ni tampoco puede saber lo que yo pienso. Ajá. ¿Ya? Entonces, él no puede andar saltando así como De un cuerpo a otro. No, entonces hay mucha gente que piensa que el diablo se le va a pegar por eso. El diablo puede entrar en tu vida por tu pecado y a lo mejor estás ahí y estás en una situación de pecado, estás en una situación de incredulidad, estás en una situación crítica. A lo mejor puedes abrir la puerta y Dios permite, porque cuando Dios permite un mal, porque a propósito de tu pregunta, siempre es por un bien mayor y en este caso es para la conversión de las personas y para la conversión del afectado. Como para que uno por libre albedrío elija el camino del bien, una cosa así, después de conocer el mal. Es que después de tener esa experiencia con el demonio jamás no hay duda, ya. No vas a querer. Padre, ¿y puede pasar que una persona esté poseída pero no tenga estos síntomas así como estrambóticos y siga como su vida normal, pero esté controlada igual por el demonio? Bueno, en la mayoría de los casos la gente tiene una vida normal, pero les pasan cosas que hacen que esa vida no sea completamente normal. ¿Y como qué cosas serían, por ejemplo? Una persona puede trabajar en una empresa, puede trabajar conduciendo y no le pasa nada, pero hay ciertos momentos frente a ciertas situaciones, frente a lo sagrado, donde puede sentir que sea rechazo, puede sentir, qué sé yo, convulsiones, etcétera. Una posición puede ser hecha de manera estratégica, inteligente. Me explico. Que un demonio, que el diablo, elija a alguien en un cargo de poder importante y le interesa a esa persona por el grado de influencia de sus decisiones que va a tener. Pero ahí no sería posesión. Ahí la persona propiamente tal, con su libre voluntad, porque él sabe que es malo lo que está haciendo, se deja conducir por el demonio, ¿no es cierto?, por el mal, por el pecado, que tiene una consecuencia social horrible. Claro. Por ejemplo, si uno mira las matanzas de personas durante el gobierno de la Unión Soviética, cerca de 70 millones de personas. En Ucrania, ¿cómo se llama? Que es el primer genocidio del siglo pasado. Armenia, 1,5 millones de cristianos. Hoy día mismo, por ejemplo, uno ve en la televisión las imágenes dramáticas de Siria o ve las imágenes dramáticas de cristianos colgados, decapitados, etc. Ahí hay una acción del mal, pero desde el pecado, porque yo le colaboro al demonio. Cuando yo peco, lo que yo hago es negar a Dios. O sea, no es que haya una entidad concreta como un demonio en ti, sino que... Pero le estoy prestando ropa al demonio. Claro. Exactamente. Claro, el otro 60 no me miran. Claro, o sea, un poco hablaba de que evidentemente estos entes diabólicos, porque hay distintos tipos como de diablos, ¿o no? Me imagino que son como que fueran una raza, ¿no? No son omnipotentes y no tienen el poder en un 100% y absoluto de poder dominarnos en cualquier momento y a cualquier hora del día. Tiene que ver un poco como la recepción nuestra. Tiene que ver el momento en el que estamos pasando, de qué manera y forma lo estamos atravesando y por supuesto ya hablaba de más que una ventana, una puerta bien ancha que tiene que ver, por ejemplo, con los pecados. O sea, tiene que ver en un 100% más con nosotros que con el otro lado. No siempre, porque por ejemplo tenemos casos de santos que han sido poseídos. Por ejemplo, Santa Gema Galgani estuvo poseída. Sí, ¿y cómo es posible eso? Claro. Porque Dios lo permite, pues, para la santificación de ella y bueno, y el demonio también para que sufra, pues tiene que sufrir porque sufre el cuerpo de un santo. Exacto. O como el Padre Pío, digamos que lo torturaba, blanqueaba. Claro. Ahora, lo más importante en este caso es distinguir, porque está la manifestación ordinaria y extraordinaria del demonio. A ver. Entonces, la manifestación ordinaria del demonio es lo que hemos hablado. El pecado, ¿no es cierto? Las infestaciones, el movimiento de cosas. Pero la manifestación extraordinaria del demonio tiene que ver con la posesión del cuerpo. Perfecto. Donde la persona se siente atrapada en su propio cuerpo y no puede, no puede moverse a su voluntad.
Ok. Tomó el volante del cuerpo. Claro. Por ejemplo, la que contaba anteriormente, que fue una universidad, porque usted decía que lo ideal sería hacerle una iglesia, Claro. pero si tiene que ir a una universidad, me imagino porque es un caso más extremo. Bueno, es lo mismo que pasa con un médico, pues si hay un accidente el médico no va a esperar que llegue. Tiene que ir para allá. Tiene que ir ahí nomás, pues Claro. sí. Ese extremo era